les bendiga nuevamente a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este webinar sobre historia de Israel y panorama del Nuevo Testamento. Mi nombre es Javes Nahum Parra Muñoz, soy profesor en el Seminario Bíblico Teológico de Colombia y esos espacios son precisamente para presentar, ¿cierto?, algunos cursos, presentar algunos contenidos para que ustedes puedan participar de ellos, disfrutarlos y si tienen a bien, vincularse también a los procesos formativos que tenemos. Aquí en el evento de hoy hay varios hermanos que ya han estado en algunos cursos, en algunas sesiones a través de la plataforma y bueno, la idea es que ustedes también puedan considerarlo. De lo contrario, no hay problema, también esos espacios están para que todos podamos participar. Recuerden que la diferencia entre webinar y masterclass es que el webinar es algo introductorio que busca generar esa invitación para continuar con el tema. La masterclass, como la vez pasada, es cuando se aborda un tema, un solo temita, de manera amplia, que no tiene, digamos, continuidad. Mientras que el webinar sí busca ser ese espacio de continuidad. Entonces, recuerden eso. Hoy es webinar por el cuestión de que la idea es que podamos continuar este estudio. Entonces, dicho ello, voy a compartir pantalla para que podamos todos y todas empezar con este tema, que es bastante ambicioso. ¿Por qué digo ambicioso? Porque es demasiado amplio, pero eso es un reto bastante especial y la idea es que podamos abordar. No tal vez en todo hoy, pero sí a través de las sesiones. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya se ve la pantalla? Amén. Perfecto. Bueno, entonces no es muy bien, no está de más recordar que los micrófonos tengan los cierto bloqueados, pero si van a preguntar, con mucho gusto activos. Solo es para que de pronto no se interrumpa la transmisión de pronto por algún descuido o algo. Pero siempre está abierta la posibilidad de que ustedes pregunten a través del micrófono o a través del texto. Entonces, el tema de hoy es historia de Israel y panorama del Nuevo Testamento. Es evidente que cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay una historia de por qué. Hemos dicho en otros momentos que cuando nosotros estamos trabajando la Biblia, lo entendemos de la siguiente manera. Es decir, Dios se revela, pero lo hace a través de una cultura. Lo hace en medio de unas personas, en medio de unos sucesos. Y estos sucesos son el pueblo de Israel y toda la historiografía que hay allí. Entonces, para nosotros entender el mensaje, para entender el plan de Dios, para entender el propósito de Dios, se hace evidente que entendamos esa historia de Israel. Muchas veces, no lo digo a forma de crítica, sino a forma de motivarnos a estudiar, cuando el predicador de pronto expone y dice, es que cuando fue el cautiverio, cuando fue el posexilio, es que cuando Moisés, es que cuando Sansón, a veces tomamos estas expresiones como si fuese de pronto una novela, una película que tiene un evento y ya. Pero la idea no es que lo tomemos así, sino que nosotros, si el predicador dice, cuando la cautividad, en el posexilio, es que Jeremías, es que tal rey, nosotros en nuestra cabecita ubiquemos ese evento para que disfrutemos mucho más el contenido que están expresando. Entonces, para poder nosotros entender este contexto, esta cultura de este pueblo, pues debemos entender que la historia que predomina es la historia de Israel, que tiene unos contextos, que tiene unos actores, que tiene unas personas, unas culturas que intervienen, pero que principalmente es la historia de Israel. Entendiendo esta historia de Israel, vamos a entender el Nuevo Testamento, que ya para nosotros, los cristianos protestantes, encontramos pues en el Nuevo Testamento todo ya el plan de salvación explicadito para nosotros, considerando pues la dispensación de la gracia. Entonces, es importante este tema para que nosotros nos ubiquemos, para que usted ubique de pronto qué son los profetas, qué son los jueces,
cuáles fueron los reyes, cuáles fueron los momentos históricos. Allí entonces la importancia de entender y prestarle atención a la historia de Israel. Avanzamos y lo haremos considerando un texto. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Lucas 24:44. ¿Quién de pronto tiene este texto? Leámoslo en 3 versiones. Alguien que lo lea, por favor, en Reina Valera del 60. Alguien que lo lea, por favor, en NBI. Y alguien que lo lea de pronto en TLA. ¿Quién lo tiene en Reina Valera? Por favor. Saludamos a los hermanos que están aquí en Zoom y a los hermanos y hermanas que están a través del Facebook. ¿Quién tiene en Reina Valera? Lucas, profe. ¿Me repite, por favor? 24:44. Lucas 24:44. Hermana Lisette, ¿en qué versión la tienes? Amén. Reina Valera. Perfecto, por favor, léela. ¿Se prepara alguien con la TLA o la NBI? ¿Qué dice Reina Valera, hermana Lisette? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Perfecto. Ley de los profetas, ley, profetas y salmos. Muy bien. ¿Quién lo tiene en NBI? Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Ok, léela, por favor. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, coincide con la Reina Valera. ¿Quién lo tiene en la TLA? Yo lo tengo, profe. Dale, porfa, en TLA. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que escrito está acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok. ¿Alguien de pronto lo leyó otra versión y hay algo diferente de ley, profetas y salmos o todos coinciden con lo mismo? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Las versiones que ustedes tienen? Sí, señor, ¿Sí? todas dicen lo mismo. Yo tengo también Bueno. la Biblia del Oso y dice igual. Ok, la Biblia del Oso es básicamente la primera de las Reinas Valeras, ya que es la de Casiodoro de Reina. Bueno, señor. entonces este texto es especial, hermanos y hermanas, anótenlo, porque básicamente, parafraseándolo, no está bien como lo voy a decir, pero lo voy a parafrasear para que lo entendamos. Básicamente Jesús lo que está diciendo ahí es lo que se dice de mí en el Antiguo Testamento. Por eso les decía que para entender, para disfrutar el Nuevo Testamento, hay que entender la historia de Israel. Ahora, repito el parafraseo. Jesús está diciendo lo que aprendieron de mí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así que en el Antiguo Testamento? Sí, porque ahí aparece la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La palabra salmos es una sinécdoque es una figura literaria donde se usa una parte para referirse a un todo, como cuando el texto dice, dame, hijo mío, tu corazón. No es que Dios esté pidiendo nuestro corazón. ¿Qué será lo que Dios está pidiendo? A ver. ¿Qué será? Nuestra disposición, que estamos para Él. Sí, pero algo más amplio, o sea, ¿solo el corazoncito o qué estará pidiendo? Nuestro meot, el todo. El todo, correcto. No es que usted diga, ay, el corazón mío es de Dios. Ay, pero mi mente todavía está en el mundo. No. Cuando el texto dice, tu corazón es tu todo. Ejemplo, cuando el texto dice, mi alma tiene sed de ti. No es para que se diga, ah, mi alma quiere, pero es que como que mis ojitos a veces no. ¿Qué será lo que quiere decir allí el texto? Mi alma tiene sed. ¿Qué significará alma ahí? ¿Qué? ¿Qué creen?
Mi alma también es todo, con toda mi alma. con El todo mi ser. todo mi ser, o sea, todo yo. Ejemplo, todo yo, mis ojos, mi boca, mi mente, mi corazón, mis manos. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, ay, yo amo al Señor, pero mis piecitos no me llevan al templo. Ah, es que yo amo al Señor, pero mi boca no expresa alabanzas. No es posible eso. Entonces, cuando el texto dice, mi alma, hace referencia a mi todo, a mi vida, a mi ser. Eso es una sinécdoque, cuando se usa una parte para referirse al todo. En ese texto que leímos, cuando dice, hay tres sinécdoques. Cuando dice ley de Moisés, ¿a qué creen que hace referencia? ¿A qué será? Aquí les doy una pista. ¿A qué será? Un Pentateuco. Al Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, el Número, Deuteronomio. Cuando dice profetas, ¿a qué será? Bueno, ahí les ayudo. La Biblia, o más bien el texto hebreo, considera a los profetas en anteriores y profetas posteriores. Incluso Josué es profeta anterior, pero eso después lo veríamos. Entonces siguen los profetas, y hace referencia a un conjunto de libros que hablan del desarrollo de Israel y de algunos eventos. Y por último están los salmos, pero los salmos hace parte de los escritos, o sea, otra clasificación que tiene el texto hebreo. Entonces, el texto hebreo, que es el Antiguo Testamento, está dividido ley, profetas y escritos. Lo que llamaríamos en hebreo la Tanaj. La Tanaj, que es el texto hebreo, correcto, pero son poéticos, pero hacen parte de los escritos, o sea, en la clasificación hebrea, ley, profetas y escritos. Entonces, esto es lo que conocemos como Tanaj. Lo pueden buscar y ampliar. T-A-N-A-J, Tanaj, y hace referencia a las tres letras con las que comienzan estas partes. La ley, que es la Torá, los profetas, que son los Neim, la N, al español, y los escritos, que son los Ketubim con K, pero cuando es al final de palabra, esa K se convierte en J. Por eso Tanaj es T-A-N-J, hace referencia a lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Entonces, por eso les decía que cuando Lucas dice, ¿me repiten qué dice Lucas, por favor? Cualquiera. Lucas 24:44. ¿Quién lo tiene? Dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, a través de toda la historia de Israel. Por favor, los micrófonos. Entonces, eso es. Ya entendimos, creo yo, que son ley, profetas y salmos. Pentateuco, profetas y escritos. Esta es clasificación del canon hebreo. Solamente expliquémoslo allí, después lo ampliamos y queda tiempo. Entonces, avanzo. El primer tema de este contenido planeado, que no se aborda todo hoy, sino que es una invitación a continuarlo, sería los patriarcas. Cuando leemos la Biblia en Génesis, entendemos varias cosas. Correcto, Torah es solo Pentateuco. Si gustan, busquen en internet Biblia hebrea o clasificación de la Biblia hebrea en imágenes de Google y ahí les va a aparecer lo que acabé de explicar. Ley, profetas y escritos. Y la clasificación es un poco confusa, después podemos ampliarla, pero por ahora sería muy bueno que ustedes lo tuvieran de esa manera, digamos, visual. Entonces, cuando leemos el Génesis,
El Génesis tiene varios temas. De hecho, el Génesis es considerado como el libro de los comienzos, el libro de las bendiciones. Cuando hablamos bendiciones, hablamos de lo que hace Dios. Hablamos de lo que es capaz de hacer Dios. Y a veces lo que hace Dios claramente es por su misericordia, pero también es porque el ser humano es demasiado testarudo, perdón la expresión, pero quiero hacer referencia a que hace lo malo y vuelve a hacer lo malo. Pero aún así, Dios dice, el ser humano hizo lo malo, ser humano aprenda, mejore, tome esta oportunidad. Ay, gracias, Señor, pero vuelve a hacer lo malo. Este ser humano otra vez, pero toma esta oportunidad. Y así sucesivamente en Génesis vemos eso. En Génesis vemos, por ejemplo, que Dios crea a Adán y a Eva, cometen pues la desobediencia, les da oportunidad, después Abel, después Jacob, después Noé, todos, mejor dicho, casi todos los personajes tienen altibajos, pero siempre vemos a quién, a Dios dando oportunidades. Por eso, cuando hablamos del Génesis, es el libro de las bendiciones. Bendiciones también significa las oportunidades que Dios da. Las creaciones. La palabra bendecir y crear son muy similares. Entonces, cuando Dios bendice o cuando Dios crea, Dios bendice, Dios acompaña, porque Dios tiene siempre esa disposición. Entonces, este primer tema sería el plan de Dios y abordamos los patriarcas. Hemos leído Génesis 1, 2 en adelante y hemos entendido varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la población, ¿cierto?, de la tierra, la creación de todos. Hemos visto el origen del mal, hemos visto en Génesis el diluvio, hemos visto en Génesis la creación de las diferentes lenguas, en fin, muchos temas del Génesis que el Génesis busca explicar, ¿cierto? Pero puntualmente lleguemos al capítulo 11 con los patriarcas. El capítulo 11 ya nos ha hablado del diluvio y habla de la población de la tierra. Entonces, desde allí vamos a arrancar. Entonces, ¿qué pasó luego del Génesis 11 y la separación obligada de los moradores del Sinar? ¿Alguien quiere de pronto compartirme por qué digo separación obligada? ¿Alguien desea intervenir? No importa si se equivocan, la idea es que este es un espacio de aprendizaje. ¿Por qué separación obligada? A ver. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Por la lengua, correcto. Correcto, se separaron los grupos por su comunicación, entonces pues obligadamente correspondió separarse. Otra pregunta, ¿por qué hablamos de plan de Dios? ¿Acaso necesita Dios un plan? Dios es soberano, pero ¿Dios necesita algo? 3 preguntas que van a orientar este primer espacio. Repito, ¿qué pasó luego de Génesis 11? ¿Por qué hablamos de plan de Dios? ¿Y acaso Dios necesita un plan? Empecemos respondiendo. La primera. Vamos a explicar un poquito precisamente esa separación y esos descendientes que son los hijos de Noé. Cuando hablamos de plan de Dios, atención a esto porque entre los atributos de Dios está la misericordia, el amor y la providencia. Por lo cual, Él genera una opción de alivio y ayuda para socorrer al hombre del mal y llevarlo por el buen camino, que es lo que expliqué hace un momento. Que el hombre siempre se separa de Dios, siempre se distancia por desobediente, por muchas cosas que no son buenas, pero Dios siempre está como, tranquilo, tome esa oportunidad. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Ayudar al hombre, socorrer al hombre para que esté en el buen camino. Ese es el plan de Dios. Pero la pregunta se vuelve a estar, ¿Dios necesita un plan? Evidentemente Dios no lo necesita, no lo necesitaba, pero la humanidad sí. Por esta razón, Dios toma un hombre para realizar dicho plan.
volvamos al punto de la historiografía de la salvación. Dios crea al hombre bueno. El hombre por su pecado se convierte en malo. Dios crea al hombre eterno. El hombre con el pecado es mortal, sano, enfermo, sin mancha, corruptible. Entonces siempre el hombre tuvo una consecuencia y Dios quiso ayudar. Entonces el plan de Dios no es por Dios, sino por misericordia del ser humano. Hemos entendido hasta allí sobre el plan de Dios y por qué ese plan, o alguien no ha entendido y con mucho gusto lo revisamos. Amén. ¿Los demás hermanos y hermanas? ¿Todo bien? Por favor, Amén. confirmen. Ok, entonces avanzamos bien. La última pregunta que dice que escoge un hombre. ¿De qué hombre estaremos hablando? Abraham. Abraham, más exactamente Abraham. Adán. Bueno, Adán es Adán. el que comienza en la creación, pero Primero. es el que se separa de Dios. Primero. Entonces, el plan que Dios tiene, digamos, de alivio al hombre, se da con Abraham. Avanzo entonces. De acuerdo con el relato bíblico, la tierra, luego del diluvio, se pobló con los descendientes de los tres hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. En Génesis 10 encontramos los descendientes de cada uno de ellos. Y en el versículo 32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en las tierras después del diluvio. Leí la versión del 60. La Biblia entonces nos confirma que en efecto de estos descendientes se pobló de nuevo la tierra. En la Biblia encontramos que la historiografía de la salvación, que no es otra cosa que el plan de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la providencia de Dios, continúa con los descendientes de Sem, primogénito de Noé, o sea, de ese linaje. A continuación, veamos el linaje que nos describe Génesis 11 en el verso 10 al 26. Está Sem, Arfaxad, Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré. Y de Taré, 3 personas: Abraham, Nacor y Aram. Esas son las descendencias de Sem. En otras palabras, Abraham, pues bien, obviamente, familia de Noé, pero pues bastante lejitos, ¿no? El 10º en la genealogía. Es importante recordar lo que hemos mencionado en otros momentos de la revolución neolítica. ¿Por qué hablamos de esto? Tal vez ustedes en el colegio o a través de Discovery, de National Geographic, de otros espacios académicos e informativos, han escuchado lo de la revolución neolítica. ¿Y qué será esto? Bueno, recordemos que el ser humano es un, ¿cómo lo digo? Es de costumbres, es de adaptarse. Entonces, claramente, al inicio no tenía las condiciones que tiene hoy. El ser humano tenía unas comunidades bastante primitivas donde carecía de conocimientos en muchos factores, entonces lo que hacía era viajar, desplazarse. ¿Por qué? Porque no dominaba muchas técnicas de agricultura, de sembrados, de ganadería. Entonces, como no las dominaban muy bien, tenían que desplazarse. Pero después llega la revolución neolítica, que es el avance de la humanidad, por el cual ya tiene unos conocimientos de herramientas, unos conocimientos de agricultura. Hago un paréntesis aquí para que entendamos un detalle. Resulta que claramente las personas tienen conocimientos, pues, con el tiempo. Por eso es que Israel, cuando sale de Egipto, pues es demasiado joven y desconoce estos conocimientos. Y muchas veces le ¿cómo digo? Le atribuyó
los conocimientos de agricultura a Baal. ¿Por qué? Porque veía que los cultivos de los cananeos eran más bonitos, eran más grandes, eran más agradables. Entonces los israelitas, pueblo joven que decía, ¡ah! Esos, el Dios de ellos les da mejores frutos. Y por eso mantenían yéndose a Baal. Pero aquí estamos viendo que no era el Dios Baal. ¿Qué era lo que hacía que tuvieran mejores frutos? A ver si hemos entendido. ¿Quién me quiere decir? Las herramientas. Las herramientas. Podríamos llamar las tecnologías, los abonos. No es lo mismo sembrar una fruta, bueno, una semilla y dejarla que crezca solita a abonar la tierra, cultivarla bien bonito. Entonces, Israel, pueblo joven, no sabía de eso. Lo vemos incluso en el tiempo de Saúl. Saúl llegó un momento en que no tenían armas, sino él y su hijo. ¿Por qué? Pues porque tenían cómo comprarlas. ¿Quién dominaba la tecnología de la metalurgia? Los que hemos leído el texto de Los Samuel, filisteos. ¿quién la dominaba? Los filisteos. Por eso es que ellos van después adquiriéndolas. Pero entonces miremos que los detalles históricos de National Geographic, de Discovery, no están contraatacando la Biblia, no. Están hablando de la historia y eso lo vemos en la Biblia. Entonces, esta revolución neolítica es la que le brinda a las sociedades poder establecerse, formarse, crecer, desarrollarse, pero cuando no se tenía eso, ¿qué tocaba hacer? Ejemplo, yo le digo a mi esposa, mi amor, no tenemos, no tenemos comida, ¿no? Pues entonces vayámonos a otra ciudad, vayámonos a otro pueblo, a ver si encontramos, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque yo no sé de cómo sembrar. Pero cuando yo ya aprenda, yo ya me quedo y lo que hago es que siembro mi parcela. Así les pasaba a ellos. Por eso los desplazamientos. Continúo. La familia de Taré, recordemos aquí lo que leímos de Génesis 11, de Taré, hijo de Nacor, descendiente de Sem, se ubicó en Ur de los Caldeos. En Ur, si ustedes tienen sus mapas bíblicos, se van a dar cuenta que Ur queda muy cerca al Golfo Pérsico. En Ur. Sin embargo, debido a las peregrinaciones de los clanes familiares son los grupos familiares, por ejemplo, no sé, el patriarca y sus 20 hijos y sus 30 nietos, y obviamente la familia de cada uno. Entonces, el clan sería esas 100 personas que hacen parte de él solito porque se multiplicó. Esos son los clanes. Taré pensó en ir a Canaán. Taré fue el primero que pensó en ir a Canaán. Tierra fértil y de una gran ubicación geográfica, pero no logró su objetivo, sino que murió estando en la tierra de Aram. Eso es bueno que veamos los mapas. Busquen por favor sus mapitas en la Biblia, en la parte de atrás, y ubiquen Ur de los Caldeos, Aram y Canaán. Hermano, una La pregunta. idea es que, señor. ¿Sí? Tengo una preguntita. Claro. Pues aquí dice que Taré pensó en ir a Canaán, pero la Biblia pues nos dice que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra. Entonces, ahí cómo transcurrió, o sea, fue Dios que llamó, pues, si la Biblia lo escribe así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Taré Taré pensó ir por las necesidades propias de comida, pero Dios tenía un plan para Abraham que trascendía la comida. Buscaba era un lugar para que se ubicara el pueblo que salía de él. Estamos hablando de las intenciones. Taré pensó simplemente en algo económico, en algo de supervivencia, pero Dios era todo un proyecto con Abraham. Esa es la diferencia que existe entre la voluntad del hombre y el propósito de Dios. ¿Vale? Hermano. Amén. Bueno, entonces espero que tengan sus mapitas, aunque ahora vamos a ver mapas, pero quiero que ustedes hagan el esfuerzo y los tengan. Recuerden, lo hemos dicho en otros momentos, ¿por qué es próspero Mesopotamia? ¿Qué es Mesopotamia?
lo que es cerca al Éufrates y al Tigris, y por qué es próspero Canaán y la parte de Egipto Norte. ¿Por qué? Pues porque están los ríos, y los ríos hacen que haya riego, o sea, que haya agricultura, que haya ganadería. Y si hay comida y si hay bebida, pues hay desarrollo de la humanidad. Por eso es que en lugares de Colombia, como La Guajira, donde se carecen de esas cosas, pues el desarrollo ha sido un poco más lento. Pero ¿qué ha favorecido el desarrollo de algunos lugares? Pues las condiciones que hay allí. Claro, no vamos a hablar de la corrupción ni de la administración. Hablemos solamente de los mismos recursos. Avanzo entonces. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, o sea, el sobrino, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram. Exacto, sobrino de Abraham. Hasta Aram, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. O sea que, ¿quién hizo la primera peregrinación? ¿Quién la dirigió? ¿Taré? Taré. Estamos hablando de una peregrinación producto de ser nómada, producto de no conocer las tecnologías y las estrategias. La dirige Taré, pero él muere en Harán. ¿Alguien ya se ubicó en los mapas de la Biblia? ¿Han hecho el ejercicio o no? Saludamos a los hermanos de Facebook, Dios les bendiga. Cualquier pregunta la pueden escribir, igualmente los que estamos acá en sí. Entonces, Ur, como lo hemos dicho antes, se ubicaba al sur de Mesopotamia. Recuerden que Mesopotamia significa valle entre ríos. ¿Cuáles ríos? Tigris y Éufrates. Cerca a la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico, actual Irak. Y Aram se ubicaba en Asiria. Su ubicación actual sería las ruinas que están en Turquía. O sea, mapas actuales, Irak, Turquía. No está demasiado lejos, pero para la época era lejísimos por varias condiciones. La primera, que no había medios de transportes veloces, que no habían carreteras como tal, que no habían conocimiento cartográfico, o sea, ese dominio pues, de los terrenos. Entonces, no importaba que quedara a 50 kilómetros. Eso era lejísimos por todas las condiciones. Básicamente hay unos 1000 kilómetros en esa primera distancia. Avanzo entonces. Aquí está el mapita y vemos la peregrinación de Taré. ¿Han ubicado este mapa que está aquí en pantalla en sus Biblias? En sus Biblias debe llamarse Mundo Antiguo o Mapa del Mundo Antiguo. ¿Me confirman si lo están viendo en sus Biblias también? ¿Alguien lo buscó en sus Biblias? Ya lo estoy buscando, hermano. A ver si de pronto lo tiene también en Biblia. Ok, hermana Lisette, hermana Ruby, hermano Jesús, ¿han estado buscando el mapa o no? No me estiren. Sí, hermano, lo estaba hoy buscando, estoy mirando aquí, pero no veo cuál se parece. Hermano, Debe aquí aparece, decir Mundo Antiguo. aquí aparece, pero no está definida la media luna, sino que aparece como también no, el mapa de imperios exacto. babilónicos y persas. No aparece la mediana fértil, pero debe aparecer el Golfo Pérsico por un lado y el Mar Mediterráneo. Saludamos Ah, sí, los también hermanos. aparece, Mundo Antiguo. Ok, saludamos los hermanos que están en Facebook. Voy a compartir en el comentario de Facebook el link de Zoom por si desean ingresar a la sala y pues participar con nosotros. Entonces, el link que voy a compartir en los comentarios es para que ingresen si desean hacerlo. Entonces, bueno, hermano Javier, Dios te bendiga. La otra cuenta de Marisol Moreno, ya lo compartí también, para que si gustan puedan entrar aquí al Zoom que tenemos en este momento activo. Entonces, bueno,
Espero que hayan buscado del mapita. Lo quiero que lo ubiquen es para que ya después ustedes solitos disfruten esos mapas. Hermano Jesús, hermano Orlando, hermano Steven, hermana Lisset, hermano Andrés, ¿ya encontraron el mapa? Pues debe decir mundo antiguo, Babilonia, Siria, pero Sí, sí, básicamente señor. tener Golfo Pérsico, Mar Mediterráneo. ¿Lo encontraron? Debe decir mundo antiguo o imperio asirio, imperio babilónico en sus Biblias. En la parte de atrás donde son los mapas. Bueno, A mí me entonces parece prestemos atención aquí en... ¿Señor? las naciones de Génesis, la conquista de Canaán, los años del reino, Jerusalén desde David hasta Jesús, Palestina El en primer mapa que aparece, ¿cuál es? El de la Biblia. El primer mapa que aparece, ¿cuál es? ¿sí lo alcanza a ver? Ese es el que tenemos aquí en pantalla. Mire, Ok. miremos que está el Golfo Pérsico en la punta derecha, izquierda, en la punta inferior derecha, y en la parte superior izquierda estaría Mar Mediterráneo Mar Mediterráneo, sí. o Mar Grande. Entonces, ese es el mapa. Por favor, lo muestras otra vez en pantalla para que los hermanos lo vean. Ese es el mismo mapa que está aquí en pantalla. Miremos la península del Sinaí y en la parte derecha, abajito, hay como un laguito. Ese es el Golfo Pérsico. Entonces, si ya lo tienen, genial. Ahora entonces, continúo. Muchas gracias, mi hermano. Recuerden buscar sus mapas, es muy bueno para que se ubiquen. Avanzo entonces, miremos acá la pantalla que estoy compartiendo. Y los grupos familiares, debido a la búsqueda de buenos lugares para vivir, como lo explicamos ahora, y apacentar sus ovejas, se desplazaban de un sitio a otro. Por lo tanto, Abraham recorrió cerca de 1000 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta Harán en Asiria. Caldeos es como la cultura que estaba allí inmersa y Asiria otra cultura, como decir, por ejemplo, a ver, digamos, Bogotá de Cundinamarca y Cali del Valle. La cultura sería caldeos y Asiria y los lugares, los destinos. Tengamos en cuenta que esta peregrinación la dirigió Tare. 1000 kilómetros. Básicamente es lo que aquí en Colombia sería de Cali a Bucaramanga. Eso en avión, hora y media más o menos. En bus son 16 horas. Pero recuerden, estamos hablando de un tiempo demasiado antiguo, sin caminos muy marcados, sin un conocimiento cartográfico amplio y con unos medios de transporte bastante limitados. Entonces, eso hace que la peregrinación sea bastante complicada. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, porque es que hablar de 1000 kilómetros es poquito, pero 1000 kilómetros en esa época ya es otro tema. ¿Entendimos eso? Sí, señor. Amén. Perfecto. Amén. Entonces, miremos, ahí está Ur de los Caldeos. Busquen sus mapas en sus Biblias, por favor. Ur de los Caldeos, cerca al Golfo Pérsico. ¿Lo ubicaron? Esas lineecitas que aparecen ahí en pantalla son el río Tigris y el Éufrates. Y lo que está como blanquito es, digamos, el impacto que tienen esos ríos, o sea, la parte fértil. ¿Encontraron Ur de los Caldeos en sus Biblias? Amén, hermano. ¿Los demás? Sí, profe. Hermano, Sí. ¿Sí? ¿Señor? ahí cerca de Ur de los Caldeos también es donde se presume, bueno, donde se presume, no lo dije mal, donde se cree que era una de las posibles ubicaciones del Edén. Correcto, pues no allí, pero sí cerca. ¿Por qué? Porque el Edén, recuerden que eso lo vimos cuando estudiamos geografía, el Edén tiene dos lugares posibles. Uno es acá al inicio, en la parte de arriba, donde están cerca los ríos, y otra parte acá abajo donde se unen. ¿Por qué razón? Porque en el Edén habían unos ríos, de los cuales Tigris y Éufrates eran dos.
Entonces, se supone o se cree que esos dos lugares son posibles porque cumplen con ese criterio, pues, de tener los dos ríos muy cerca. Pues muy cerca es un decir, ¿no? Porque siempre es distante, pero esos dos lugares. Entonces, aquí está Ur y Aram. Busquen en sus Biblias Aram, por favor. ¿La encontraron? Aram. Amén, al lado de Nínive. Es correcto. Saludamos a los hermanos y las hermanas que se encuentran en Facebook. Dios les bendiga. Este espacio es para que entre todos lo disfrutemos y aprendamos de los temas bíblicos. Hoy estamos abordando historia de Israel y panorama del Nuevo Testamento, haciendo la salvedad de que no vamos a abordar todos los contenidos hoy, pero que sí vamos a dar una introducción para que nos motivemos a continuar con este estudio. ¿Cuántos kilómetros dije aproximadamente que había entre Ur y Aram? 1000. Aproximadamente 1000 kilómetros. Muy bien. Avanzo. Ahora, se da el llamamiento de Abraham. Una vez la familia de Taré llega a Aram, se establecieron allí. Sin embargo, aunque la intención de la peregrinación era encontrar buena tierra para vivir, Abraham se sintió cómodo en Aram y empezó a adquirir distintos bienes en ese lugar. Repito, el propósito de Dios era llevarlo lejos, ¿cierto? Para un propósito que era establecer el plan con su pueblo. Pero lo que estaba en la cabeza de Taré y de Abraham era cambiar de lugar para buscar estabilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y estando en Harán, encuentran esa estabilidad. O sea, como quien dice, aquí nos quedamos. Repito, ¿por qué era buen terreno? Porque estaban cerca los ríos y los ríos permitían agua y esos ríos permitían agricultura y ganadería. Entonces, eso es. Avanzo entonces. Saludo a los hermanos que nos escriben aquí en el Facebook. Muy bien que estén con nosotros conectados y participando. Eso es muy bonito. Nos motiva en serio. Entonces, vemos. Ahora, en Génesis 12:5 dice, nos indica que efectivamente la estadía en Harán fue próspera. O sea, cogieron recursos. En otras palabras, el objetivo de Taré se había cumplido, aunque él hubiese fallecido en ese lugar. Por lo tanto, su familia se sentía cómoda. Todo el clan de Taré, o sea, sus descendientes estaban cómodos, estaban felices. Por eso entonces es lo que el texto nos dice después. Recordemos que al inicio de esta guía hablamos de un plan, el plan de Dios, el cual consistía en la generación de una opción de ayuda para el ser humano, la cual le permitiera estar cerca de él y por consiguiente lejos del mal, entendiendo que el mal, además de desagradar a Dios, corrompe y destruye al hombre. Eso es lo que a veces no entendemos nosotros, que el mal no solamente está mal ante Dios, sino que nos hace daño. Hago un paréntesis. Cuando el texto dice, por ejemplo, que no hagamos ciertas cosas, no es porque Dios sea aburrido, los pastores sean aburridos, no, sino de las cosas que se nos prohíben es porque son nocivas. ¿Para quiénes? Pues para nosotros mismos. Entonces, allí ese paréntesis, porque es que lo malo no solo desagrada a Dios, sino que nos hace daño. Entonces, si Taré se propuso ir a Canaán, la Transjordania, ¿qué es Transjordania? Pues sencillo, esto es Canaán. Y aquí mi dedo con mi anillo sería el río Jordán. ¿Qué es la Transjordania? Pues el otro lado, ¿de qué? Del río. Del río Jordán. Transjordania, Cisjordania, o sea, son regiones. Solo que las menciono porque si de pronto ustedes en algún momento estudian o leen o profundizan, van a encontrar conceptos. Entonces, por lo menos se ubiquen a qué se refiere. Ir a Canaán, buscando un bienestar familiar, el plan de Dios también incluía que Abraham se
desplazar a Canaán, pero con el propósito de dar comienzo a un bienestar colectivo y mundial. Aquí la respuesta del hermano Andrés. Los dos tenían como el propósito, ¿cierto? Taré, Dios. Pero en la cabeza de Taré, ¿qué estaba? Que su familia fuera. A ver, complételo. ¿Su familia fuera qué? Próspera. Próspera. Pero Dios, ¿qué es lo que quería? Le damos la última línea de la guía. Bienestar colectivo y mundial. Miren que Que a veces estuvieran nosotros... lejos del ¿Ya? mal. Correcto. Ayudarles en esa dinámica de estar cerca de él. Entonces, miren que a veces el plan nuestro es que egoísta. A veces los planes de nosotros es, como dice una canción cristiana, solo expresamos oraciones egoístas. Señor, cuida de mis bienes, Señor, cuida de mi familia. Y no oramos por nadie más. ¿Por qué es egoísta? Porque solo hablamos de yo, lo mío, yo y lo mío. Y olvidamos mi hermano, mi hermana, el que no tiene las posibilidades. Allí son oraciones egoístas. En este caso, el plan de Taré era muy bonito, pero era egoísta, mientras que el plan de Dios era un bienestar colectivo y mundial. ¿Estamos entendiendo entonces esto de la diferencia entre el propósito de Taré y el propósito de Dios? Sí, señor. Amén. ¿Los demás? Hermano, tengo una pregunta. Claro, dime. Digamos, creo que es el libro de Proverbios que dice que así como están repartidas las aguas del mar hacia uno y otro lado, así el Señor también inclina el corazón del hombre. ¿Usted cree personalmente pues, que habría esa posibilidad de que fue el Señor el que puso el sentir en el corazón de Taré de abandonar Ur y irse a otro lugar? Pues lo que pasa, mi hermano, es que, como dice el texto, aún las piedras hablan. Y no estoy hablando de que la piedra hable como tal, sino de que las cosas Dios las va permitiendo o las va acomodando. Entonces, sí puede darse el caso de que de pronto, sí, era necesario que Taré tuviera esa iniciativa, porque pues eso estaba dentro del plan de Dios, sin necesidad de hablar de una predeterminación, porque también Taré tenía la posibilidad de ir o de no hacerlo. Pero en este caso fue y allí se da, digamos, continuidad a ese propósito de Dios. Entonces no podríamos descartar la opción, sino entenderla como parte del plan divino, el plan perfecto de Dios. Ahora entonces, avanzo aquí en la guía, por favor, sigamos acá atentos. Una inquietud que tal vez ustedes, o yo sí me la he hecho, no sé si ustedes también. ¿Por qué Abraham? Si hablamos del llamamiento de Abraham, ¿por qué Abraham? ¿Qué tenía él de especial? ¿No? ¿No se han pensado eso alguna vez? ¿Qué tenía Abraham? Que no Todo el tenía tiempo. Harán, que no tenía Nacor, que no tenía el mismo Taré. Ante Era esto, justo. bueno, aunque la justicia en la Biblia, más que ser justo porque no sea malo, la justicia tiene la connotación de disposición para cambiar. O sea que una persona es justa, hablando en términos bíblicos o de los personajes bíblicos, cuando tiene la gallardía de reconocer lo malo y de arrepentirse. En este caso, hay muchos personajes que se equivocaron, pero fueron llamados o considerados justos. ¿Por qué razón? Porque tuvieron la voluntad de aceptar su error y cambiar. ¿Vale? Eso es un paréntesis también. Entonces, ante esto del por qué Abraham, solo podemos responder que Dios es soberano, por lo tanto, Él busca personas dispuestas para ejecutar sus propósitos. ¿Qué características pudo tener Abraham? Que obedecía lo que Dios le Era decía. amigo de Justicia. Dios. Era un justo. Era un justo, una persona dispuesta. Ahí está la clave. Personas dispuestas. Cuando Dios le indica a Abraham que se desplace hacia Canaán, tierra prometida, él obedece.
y da inicio a una larga peregrinación. Pero quiero que me lean, por favor, Génesis 12. ¿Quién lo tiene? 12:1, no importa en qué versión. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, repite la primera parte, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Perfecto. Vete de lo que has conseguido. ¿Qué había conseguido Abraham ahí con su familia? ¿Qué vimos ahora? Ganado. Y eso se puede llamar como una estabilidad. Pero Dios le dijo, no, señor. Hay una versión, no es bíblica, pero es una versión que algunos manejan, sobre todo algunos judíos. No es la posición judía más aceptada, no, pero es una opción y pues como esto es academia, debo mencionárselas. Resulta, y esto no está en la Biblia, pero es un relato que vale la pena mencionar. Se dice que cada familia adoraba ciertas, ¿cómo les digo yo? Ciertos elementos naturales. Claramente, la revelación de Dios no estaba dada en su plenitud. Sí sabían que existía un Dios, claro, por la herencia de Adán, pero no tenían claridad sobre Dios. Entonces, las familias se habían dividido por, ¿cómo les digo yo? Por creencias, por ejercicios religiosos. Y esta postura, que algunos la manejan, dicen que Taré dirigía un culto a la luna. Repito, esto no es bíblico, esto es una postura que algunos tienen y como eso es academia, vale la pena mencionar. Entonces, ¿a quién adoraba Taré? A la casa de la luna, o sea, era la casa de la luna, o sea, los que adoraban la luna. Habían otros que adoraban al sol y así sucesivamente. Entonces, estos judíos o algunos judíos, para explicar por qué Abraham, ellos dicen que es que Abraham tenía en su mente, no, hay algo más grande que la luna. Y se dice que Abraham viajó, buscó, que no se sentía lleno ni satisfecho con sus creencias. Y en esa búsqueda es que se le aparece Dios y le dice, venga, que usted está buscando algo y ese algo soy yo. No estamos afirmando esta versión, pero ¿qué les parece? ¿Creen que es muy descabellada o que es válida? Puede ser válida. Sí, es una buena opción. Y aparte de eso, que también el Señor, la palabra del Señor dice un pasaje que el Señor se revela, o sea, Dios se revela, su eterno poder y deidad se revelan desde las cosas invisibles, ¿no? Correcto. Entonces, eso, claro, cuando el profesor nos explicó esto, él nos contó todo el relato, pues, y decía que es que Abraham buscó y viajó y no encontraba, no se llenaba, y por eso es que Dios se le revela a él. Y pues, si ustedes miran, Dios hace varias relaciones como a las estrellas, ¿cierto? Para mostrarle que él supera eso. Es como un enlace. Pero repito, esto no es Biblia, esto es simplemente relatos alternos que vale la pena mencionar. Ahora, entonces, eso era para intentar responder a la pregunta de por qué Abraham. Pero en últimas, ¿por qué? Porque Abraham fue un hombre dispuesto. ¿Se entendió esa parte? Amén. Amén, amén. Entonces, cuando pasa lo del Génesis 12, Abraham le cree a Dios. Inicialmente, Abraham realiza un desplazamiento dirigido por su padre Taré, sin embargo, obedeciendo el llamado de Dios, comienza su peregrinación hasta Canaán. Lo que está aquí, como un óvalo, es Canaán, para que nos ubiquemos un poquito.
Entonces, él arranca de Harán hacia Canaán. ¿Y a dónde llega? Así que, así que, Así que, es correcto. Llega a Siquem. Eso está en la Biblia. Estando en Canaán, el hambre azota la región y él se desplaza con los suyos hacia Egipto. O sea, vuelven sus pensamientos aprendidos ¿de quién? de tal de su padre. De su padre. ¡Ay, no hay! ¡Ah! Vamos que ya sí hay. Y se desplaza ¿a dónde? A Egipto. sí, ¿Están siguiendo el mapita de la pantalla? Sí, señor. Amén. Entonces sigue a Egipto. Y posteriormente, después de todo lo que ya sabemos que pasa en Egipto, se regresa a Canaán y se establece en distintos lugares. Ahí está la flecha del retorno. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, Abraham pasó gran parte de su vida en distintas peregrinaciones, o sea, desplazamientos. Entre los lugares donde habitó se destacan Egipto, Siquem, Gerar, el Negev, Hebrón y Beerseba. Eso está en la Biblia. Todo el tiempo que él habitó en Canaán, vivió como forastero, desplazándose de un lugar a otro. O sea, no estableció, ¿cómo digo yo? Una hacienda permanente, no, sino que fue forastero. Era ¿Quién nómada. sí era nómada? Es correcto. Podríamos decir que hay muchos propósitos ahí, pero si buscamos un propósito humano, sería que la herencia no se pierde, ¿cierto? Pero bueno, avanzamos. Vamos a hablar de quién. Isaac, ¿Y qué caracterizó a Isaac? que fue el que iba a sacrificar ¿Qué a dice el Abraham. titulito? Vida tranquila. Abraham, ¿cómo vivió su vida? Pues no Tranquila. digamos que intranquila, pero ¿cómo la vivió? ¿Qué lo caracterizó hace un momento? Lo De un lugar a mencionamos. otro. Y ese un lugar a otro, ¿cómo se llama? nómada. Correcto. ¿Y cómo se le llama a esa acción de irse de un lugar a otro? Peregrino. Peregrinaje. Peregrinaje, correcto. Entonces aquí vemos como un detalle contrario a Abraham. ¿Cuál detalle? Que Isaac tuvo una estabilidad en un lugar. Correcto. Entonces, y se caracteriza por ser heredero de la promesa. Isaac se caracterizó por su estabilidad emocional. ¿Por qué creen que digo esto? A ver. ¿Cuántas señoras se le conocen a Una. Ella Isaac? sola, la esposa que le consiguió Bueno. a Abraham. Raquel. Correcto. ¿Cómo se llamaba la señora? Raquel. No, sí, Raquel. Ay, no me acuerdo. No. Rebeca. No. Rebeca. A diferencia de Abraham, que aunque también quiso y se esforzó, pero pues ahí sabemos que hay una situación ahí amplia hablando de lo emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo que caracterizó también? Una vida sedentaria, una actitud pacífica. Abraham, cuando tuvo problemas, ¿él qué hizo? Cuando llegaron y atacaron las ciudades y se llevaron a su sobrino, ¿qué hizo él? Reunió un ejército de sus siervos y a otra gente y se los llevó a pelear. Correcto. De Isaac, ¿qué sabemos? Que era pacífico. Hombre de paz. ¿Qué tuvo él frente a Dios? Era reverente frente a Dios. Correcto. Detalles de su unión marital lo sabemos en Génesis 24. Y aquí hago un paréntesis también para que nosotros entendamos algo. Génesis 24, como muchos otros textos en la Biblia, son para leerlos como historia especial, pero no para que ustedes que me acompañan aquí, ¿alguno tiene hijos? Sí.
¿Quién más tiene hijos para la hermana Kelly? ¿Quién más? Amén. Yo, Ok, muy bien. Entonces, la idea no es que usted como padre diga, Abraham le escogió esposa a su hijo, yo voy a buscarle esposa a mi hijo o esposo a mi hija, porque es que la Biblia lo dice. No, hermanos. Este evento se debe leer, como lo dice un momento, como ese evento especial y propio de la cultura, donde el padre era responsable de su clan familiar, de su región, de su casa. Pero lo que sí podemos resaltar y copiar incluso de ese evento es la actitud del siervo de Abraham, que antes de buscarle señora, ¿saben qué hizo él? Hay 3 cosas que hace él. ¿La busca? Una, bueno, sí, pero primero, ¿qué hace? Ora, Pone señales. no, ora, Señor, que sea. Segundo, le habla. Y tercero, pues actúa, ¿no? A veces, esos otros paréntesis. Señor, dámela. Ella me gusta, él me gusta, pero no hablamos. Otras veces hablamos, pero sin pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, si queremos resaltar cosas de ese evento, resaltemos la actitud del siervo. Cierro Que le lleven, paréntesis. que le lleven la dote a la sierva, que no sean tacaños. Bueno, eso ya es aparte, pero sí, espero, hermanos y hermanas, que tengamos en cuenta eso, porque es que a veces nosotros queremos traer estos eventos tan literales a hoy y cometemos ciertos errores, y para eso hay que tener una actitud bastante cuidadosa, y para eso nos ayuda la hermenéutica, para poder entender estos detalles y no hacer lecturas de pronto del texto que no son, porque es que a veces nosotros podemos leer mal el texto, y no porque el texto esté mal, sino porque es que hay que leerlo con cuidado y hay unas herramientas hermenéuticas para poder entender, como la que expliqué hace un momento. Avance entonces. profe, qué pena, ¿Señora? dijo que Abraham ora, actúa, ¿y qué fue la otra partecita? Ora, le habla y actúa. Ah, O sea, gracias, profe. pero no fue Abraham, fue el siervo, ¿vale? Ah, ajá. Si tuviésemos tiempo, pues haríamos la actividad de revisar la región de Canaán, pero a grandes rasgos, ¿quiénes habitaban? A ver, Los cananeos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, jebuseos. Le habla. Eteos, Jebuseos, Jebuseos. Heveos. Correcto. Básicamente haga de cuenta, hablo por el Valle del Cauca, que el Valle del Cauca es Canaán, y están los caleños, los pradereños, los bugueños, los bonaverenses. No se imaginen un montón de personas así, montonísimos, no, sino las ciudades y las regiones dentro de la región grande, ¿vale? Por cierto, ¿quiénes habitaban la región de Jerusalén? Los jebuseos, o sea, un clan familiar que se había extendido ahí. Volvemos. Ya se ubican en el mapa, ¿cierto? Busquen en el mapa de ustedes Beerseba, por favor. ¿Lo encontraron? Busquen en su mapa Beerseba, por favor. ¿Ya? Amén. Está abajito de casa. Correcto. Entonces, Isaac fue un hombre pacífico y sedentario, el cual tuvo su hogar en Beerseba. O sea, él sí se estableció, él sí tuvo su finquita, su granja, su hacienda. La peregrinación que se narra en la Biblia, Génesis 24, ¿quién la hace? Abraham. ¿Quién hace la peregrinación por Isaac? El siervo de Abraham. Jacob. No, Jacob no había nacido. Ah, La hace el siervo. El siervo de Abraham. Imagínense tanta tranquilidad que
hasta para ese detalle se quedó quietico. Entonces, la hace el siervo de Abraham siendo comisionado para buscarle compañera. Nacor Nacor, que es donde fue el siervo, es una ciudad que según el relato corresponde al norte de Mesopotamia, actual Turquía, y en esta región estaba la familia de Abraham, siendo de allá donde Dios lo llama para desarrollar su plan en Canaán. Entonces, cuando Abraham le dice, vaya a mi casa, no se refiere, o sea, allá a la casa donde yo vivía, sino a la región donde está mi familia, a la región donde están los míos, o sea, mis primos terceros, mis primos lejanos, el familiar de mi familiar. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, esta peregrinación se da, miren aquí en la pantalla, en la línea, hacia Nacor. O sea, donde se había quedado, ¿quién? Taré. Bueno, Taré murió, pero ¿quién estaba allá? Lot. No, mínimo ya estaba muerto o algo parecido. Los familiares, correcto. Como usted decir, por ejemplo, hermano Andrés, usted vive, no sé, usted de Bogotá, pero usted vive, no sé, en estos momentos, un ejemplo, en Amazonas. Y usted dice, no, yo voy a volver a Cundinamarca. ¿Por qué? Porque allá está su familia, su clan, ¿vale? Entonces, recuerden que la región era Arán, pero pues había más ciudades. En este caso, Nacor. Por lo general, las ciudades también se nombraban por el personaje, el padre de familia o el patriarca, y por eso se llamaba la ciudad así. Pero avanzo. Y entonces aquí se acabaría, porque esto es introductorio, lo de Isaac. ¿La peregrinación quién la hizo? ¿De Isaac? El hijo, el Siervo de siervo. Abraham. El siervo. El siervo. Y Isaac se caracterizó ¿por qué? Por su tranquilidad. Una vida muy tranquila. Sedentario, pacífico, emocionalmente estable, reverente a Dios. O sea, heredó bien, ¿cierto? ¿Quién seguiría? ¿Quién sigue? Jacob. Jacob. Y Jacob sí se caracteriza por dos cositas. ¿Cuáles eran? Engañador. Y una vida demasiado peregrina. ¿En pantalla qué dice? Aventuras y peregrinación. No, pues Ok, o sea, por varias cositas como un poco no convencionales y por unos paseos largos. Saludamos a la hermana, está en Facebook compartiendo, está muy activa en Facebook y eso es bueno. Así como ustedes están acá también. Pero es bueno que estén activos. Me gusta que podamos tener el mapa, nuestras Biblias y estar como conectados. Entonces, recordemos que Jacob tiene un hermano mayor llamado... ¿Cómo? Esaú. Esaú. ¿Ambos crecieron en dónde? Pues si eran hijos de Isaac, y Isaac vivió siempre en un lugar donde vivieron ellos. ¿Dónde crecieron? Berseba. En Berseba, el mismo lugar donde obtuvo la bendición con engaños. Por tal razón, Rebeca lo envía a Aram. ¿Aram dónde era? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde? ¿En Mesopotamia? Mesopotamia. ¿Quiénes estaban allá? El tío de él, sí. La familia de Abraham. Familia, correcto. La familia que se había establecido, que tenía su finca, su región, su sitio especial. Pero miren lo especial aquí también, y es que Rebeca no lo manda lejos a que se pierda en malas costumbres, sino que dice, vaya a donde los míos. ¿Ven? Eso es bonito también verlo por ese lado. Bueno, lo envía a Arán con dos propósitos. Primero, ¿cuál? Aplacar la ira de Saúl. Porque recuerden que lo robó. Segundo, que conociera una semita. ¿Qué será una semita?
Una semillita. ¿Qué es? Una mujer de allá de Una ese descendiente de Sem. Correcto, o sea, una familiar, no familiar pues literalmente de sangre, sino de las mismas costumbres, que conocieron a Semita y conformara un hogar, o sea, ¿qué hiciera? A ver, ¿qué significa eso? Hacer un hogar, ¿qué significa? Tener una familia. Tener Pero familia, esposa, hijo. ¿qué referencia aquí hablando coloquialmente cuando alguien busca familia le dicen algo especial? ¿Qué hizo qué? Se casó, matrimonio. ¿Y qué se espera con el matrimonio en una persona? que procreen hijos. Bueno, también, pero a ver. Formar una familia. Estabilidad. Que se independicen. Estabilidad. La palabra coloquial es siente cabeza. A ver, ¿ustedes no lo han dicho? Ah, sí, claro. O sea, Tener los pies sobre tenga la tierra. estabilidad. Deje de ser locato Aventurero. o aventurero. Aventurera porque pues también puede ser que no sea solo los hombres. Pero en este caso sí era el hombre. Veamos su viaje y su estadía. O sea, la que. Pantalla. La peregrinación. Peregrinación. La peregrinación. Eso está en Génesis 28 y 29. Volvemos al mapa. ¿Tienen su mapa ahí? Yo tengo esta más raro ¿Podemos avanzar unos minutos más? Sí, claro. Está bueno. Autorizado. Bueno. Entonces, volvemos a la casa. ¿La casa cuál era? Berseba. Berseba. Y se va hacia Harán, o sea, cerca de Nacor, donde está la región de la familia. Y listo. Allá entonces Jacob, ¿qué hace? Engaña, sí, pero aparte de engañar, crea una familia. Y decide regresar a su tierra y reconciliarse con Esaú. Eso es lo que llamamos aventura. De camino reposa en Galaad, pasa el río Jaboc y llega a Edom, donde su hermano. Posteriormente entra en Canaán y se establece frente a Siquén. ¿Quién estaba en Siquén antes por algún tiempo? ¿Quién estuvo en Siquén un tiempo? Abraham. Abraham, correcto. Veamos la reconciliación en Génesis 33. Él está en Harán, hace familia. Bueno, pues yo no sé qué tanta estabilidad sea que se fue por una y consiguió 4, ¿no? No sé, por eso es que se destaca Isaac como una persona estable emocionalmente. Entonces, Aram, ¿y va hacia dónde? ¿Siquén? Pantalla. Galaad. Primero llega Galaad. A Galaad. Galaad. Y de ahí sigue. Edom. Edom. ¿Quién estaba en Edom? Esaú. Esaú. ¿Y de ahí Abraham. a dónde? No, Abraham ya estaba muerto. A su hermano, a quien había engañado. Y después va a Siquén ya a Esaú. establecerse. Correcto, Esaú su hermano. Y después va a Siquén ya a establecerse. ¿Qué les parece este paseíto? Un poco largo. No se pierde la herencia del abuelo, ¿cierto? Entonces, No. ahí se establece. Allí se establece y en Siquén hay unos problemas. ¿Qué problemas hay en Siquén? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Y Hay cuántas hambre. hijas? ¿Cómo? ¿Cuántas hijas? No me acuerdo, creo que fueron 7, no me acuerdo. Poco, ¿no? Dina. Una hija llamada Sí, Dina. Sí, la señor. Dina. Y esta muchacha no hizo lo que hacían normalmente, que era buscar compañeros dentro de su misma cultura, digámoslo así, sino que ella quiso vincularse con un extranjero, o sea, con un local.
Y ese local, ya lo sabemos, que tenía intenciones, digámoslo así, serias, pero pasaron eventos sexuales y los hermanos de ella, especialmente dos, dijeron, este caballero lo que hizo fue violentar a mi hermana, pero el texto lo que nos dice es que eso no pasó de pronto así tan violento, sino con ciertas condiciones. Por ejemplo, según la Biblia, el personaje quería hablar y había hablado incluso con Jacob, ¿cierto? Para que se vincularan. ¿Sí se han leído esa parte? ¿No? Bueno, en pocas palabras, la hija de Jacob se novia con un local y el producto de ese noviazgo, pues tienen encuentros sexuales al punto de que ese local dice, no, yo quiero estar con usted, y se hace a Jacob y le dice, Jacob, yo quiero establecerme con su hija y quiero que estemos bien. Y ellos dicen, bueno, pues seamos unos solos. Pero los hermanos de ella dicen, pero nosotros somos circuncidados. Ustedes también deben circuncidarse. Y vean la acción del joven y su padre y su ciudad. ¿Saben qué hacen todos? Todos se circuncidan, o sea, todos los locales de esa región. Y ahí es donde dice, por favor los micrófonos, que Simeón y Levit al tercer día, cuando estaban en el mayor dolor, fueron y mataron a todos los señores. Entonces Jacob dice, ustedes me han hecho odioso. ¿Por qué odioso? O sea, porque esto ha sido traición. Ustedes han masacrado a unas personas cuando había un acuerdo. ¿No han leído esa en la Biblia? Amén, sí, señor. Entonces, Sí. eso pasa. El tiempo ha transcurrido y hasta aquí dejamos porque esto es largo. Pero espero que lo que vimos hoy nos haya dado luces para poder continuar con el ejercicio del estudio bíblico. Recuerden lo que dice el texto, Lucas 24, lo que se dice de mí en el Antiguo Testamento, o sea, en todo lo que pasó en la historia de Israel. Entonces, hermanos y hermanas, avancemos con el estudio, profundicemos y avancemos. Voy a cerrar el Facebook. Si los hermanos que están allí tienen alguna pregunta, háganla porfa y la respondemos, y ya cerramos también aquí en el Zoom. Entonces, ya para cerrar, entonces me despido saludándoles a las hermanos y hermanas de Facebook, Dios les guarde, y a todos en general. Recuerden que esos espacios es para presentar estos temas y motivarles a que estudien. Hay muchos lugares donde podemos estudiar. Hay muchas academias, muchas instituciones. Nosotros somos una de ellas, de esa oferta que existe, y queremos invitarles a estudiar. Si ustedes quieren estudiar con nosotros, bienvenidos y bienvenidas sean. Quieren hacerlo en otros lugares, háganlo, pero avancemos. Profundicemos porque el texto es demasiado especial, es demasiado bonito y requiere que nosotros aprendamos. No hay preguntas en Facebook, sino agradecimientos a ustedes por estar. Qué bonito que hayan respondido a la invitación. Que estén muy bien y Dios les bendiga a todos y a todas. Cierro entonces el Facebook. Entonces, hermanos y hermanas, ahora cierro también aquí la grabación y respondo preguntas que hayan quedado. Dios les bendiga a todos y a todas por estar. Recuerden que pueden estudiar con nosotros y ver la oferta académica en www.cebiteco.org. Dios les bendiga a todos y a todas. Que estén muy bien.